de Tandil, en el Centinela del Rock, al señor Ariel Topo Rayman. Bienvenido a Tandil, bienvenido al Centinela del Rock. Mi nombre es Sebastián, un placer entrevistarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Semana de presentación del disco. Exactamente, sí, estamos a full con todo lo nuevo que acabamos de sacar, que está buenísimo. Es un disco que contiene muchas versiones grabadas en distintos momentos, ¿no? Sí, no, bueno, no, la pandemia fue La pandemia, claro, sí, sí. todo en ese momento, cuando más o menos pudimos volver al estudio, ahí arrancamos y empezamos con toda esta aventura. Es una aventura de un montón de temas. ¿Y cómo eligieron estas versiones? ¿Cómo les fue surgiendo estas versiones? ¿Por qué estas versiones? Y bueno, escuchamos muchísimas canciones para llegar a la idea que teníamos, que era hacer un disco de canciones de habla hispana que no tenían que ver con nuestro universo musical. O sea, que no eran canciones ni de reggae ni de rock, sino que íbamos por otros géneros donde hay un montón de canciones geniales, como esta de Roberto Carlos y canciones de Julio Iglesias. La iglesia, claro, sí. Bueno, y son todas cosas que no es lo que nosotros solemos escuchar todo el tiempo, ni es lo normal que estaría emparentado a nosotros. Pero bueno, esa fue un poco la idea. Buscar ese estilo de canciones que queden bien, ¿no? Y además que suene y que cuando las toquemos nos sientan cómodos y bien. Entonces, para eso escuchamos muchísimo, probamos mucho hasta llegar a estas 11 que nos encanta cómo quedaron. Sí, suena muy, muy prolijo, un disco de gran acompañamiento, es un disco que lo pones y lo podés escuchar una linda tarde, como para disfrutarlo, es un gran disco. Un gran trabajo de los Pericos que va modificándose disco a disco. Eso es interesantísimo ustedes. Bueno, sí, cada disco es un universo nuevo que comenzamos y que le damos la onda del momento, ¿no? Claro. Lo que estamos sintiendo en ese momento. Después queda eterno, pero bueno, es lo que nos pasa en este momento. En tu historia con los Pericos, para aquellos que no te conocen tanto, ¿cómo arranca tu historia desde lo musical a los Pericos? ¿Cómo llegaste a Juanchi? Hay una banda en el medio. Y bueno, fue hace un montón de tiempo, en el año 82, o sea, hace bastante. A Juanchi se le ocurrió ir a buscar a un amigo a un colegio que iba a la mañana, pero no sé por qué fue a la tarde. Y yo estaba en ese colegio y en la puerta él se encuentra con una amiga que le empieza a contar que le faltaba un baterista para lo que estaban ahí haciendo en ese momento. Juanchi tenía 17 años. Y mi papá, que estaba afuera esperándome para el colegio, escuchó y le dijo, ¿necesitas un baterista? Mi hijo es baterista. Y ahí salí yo, que tenía 12 años. Ahí nos conocimos con Juanchi y empezamos a tocar años, y bueno, con Ale Perico y mucha gente, muchos amigos en común, y fuimos armando distintos proyectos hasta que uno fue una iniciativa de Ale, justamente el bajista Ale Perico, de empezar a coquetear con el reggae, y bueno, ahí empezamos los Pericos ya que en el 86, más o menos. En el 86 arrancan los Pericos. Y tú, este es un programa donde hablamos mucho con los músicos, más que nada de la música y cómo llegaron a su instrumento, principalmente, justo hablaste de tu viejo, y yo sé que viene por ese lado la llegada de la batería. Claro, sí. O sea, él se compró la batería para él y no le duró nada. 5 minutos creo que le duró. Y ya, a mí toda la vida. Y vos agarraste la batería como un arma más como un brazo más tuyo, como una parte más de tu Y cuerpo. sí. Algo sentí que tenía que estar ahí y tocar, y me puse a tocar y me encantó. ¿Y eso qué edad tenías aproximado ahí? Y ahí tendría 7, 8 años. Claro, es un camino y un trayecto interesantísimo. Y sí, toda una vida tocando. Tocando batería. ¿Y esa batería fue mutando para vos o nunca mutó? ¿Siempre, en algún momento pasaste otro instrumento o no? Siempre batería.
En lo No, personal, después la carrera musical fue. no, sí, después estudié un poco de música, guitarra, piano, flauta. Viste, para Más o todos. menos me desenvuelvo en cualquier instrumento, más o menos. Por lo menos los instrumentos de rock, ¿no? No, ¿Y, los y, complicados no. y te acordás tu primer batería cuál fue? Sí, sí, mi primera batería fue una Rex, una batería argentina que el bombo tenía un parche de cuero, era Charcuero, una te iba a decir, sí. antigüedad. Sí, 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 una antigüedad total. Y esa fue la primera, la que se compró mi viejo, que después la usé yo. Ah, está bien. ¿Y ahí fuiste modificando y fuiste armándola a tu gusto o fuiste investigando más con el instrumento? ¿O No, o costó sea, llegar a fui, recién armar tu fui, instrumento? fui investigando, o sea, cuando yo empecé a estudiar con Oscar Dauría, Ah, empecé, empecé a armarla como más o menos él me fue diciendo, y después yo me fui adquiriendo mi forma, después compré una Colombo, después me compré una Tama, bueno, después ya fui comprándome otras baterías mucho más interesantes y armándola más a mi comodidad, a mi gusto, que yo en realidad sigo armándola, qué sé yo. Ya el último show le agregué una cosa que no tenía, o sea, siempre voy poniendo algo nuevo, cambiando y todo. genial eso. Eso está buenísimo porque es amar un instrumento, llevarlo tanto tiempo uno al lado es súper interesante. Es como que forma parte de tu familia en realidad. ¿Tu Sí, familia, sí. tu hijo creo que continúa también con la batería o no? Sí, 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 sí. Ian también toca la batería y también tiene sus proyectos como baterista, como tecladista y como cantante. Genial. Ahora, ¿y cómo llega el cine a tu lado? O sea, ¿cómo llega Bueno, este proceso cinéfilo? el cine vino paralelo a todo. O sea, a mí me gustaba la música, me gustaba el cine. Y, y en un momento mi intención era dedicarme al cine más que a la música. Cuando tenía 18 años, o sea, cuando estaba terminando todo, dije, bueno, solo lo que voy a hacer es estudiar cine. Claro. Pero bueno, los pericos empezaron a ir cada vez mejor y eso se fue como dilatando, entonces el cine pasó por un lado más de los videoclips y ese lado que el cine en sí. Claro, lo fuiste Pero armando vos con todos los videoclips, vos lo que pudiste de los videoclips lo fuiste haciendo vos. claro, sí, 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 sí. Siempre estoy atrás de los videos, o algunos hice, o otros los hizo otros directores, otra gente, pero yo estaba ahí Ah, metido y viendo un poco y aprendiendo, ¿no? Un montón. ok. Y en este Club Free Pub, ¿qué, ¿qué es lo que encontraste para desarrollarlo? Para desarrollar esa idea, que además como idea y como curtidor de música en esos lugares tan interesantes, es genial, porque que sean lugares donde tocó la primera vez, no sé, algunas bandas que, bueno, contarás quiénes son. Bueno, el Stud Free Pub era un lugar acá en Buenos Aires, chico, un lugar chico como los de esa época. No era el único, había un par, no había tampoco muchísimos como ahora, ¿no? Sino que había cinco o seis, donde en ese pub tocaban, como vos decís, era la primera vez que tocaban Soda Stereo, Sumo, Los Redondos, y era como lo que ahora sería un centro cultural, en ese momento era un pub, porque los shows eran interesantísimos y la gente que iba a esos lugares también eran todos músicos, éramos nosotros, eran los Cadillacs, o sea, que no existían esos grupos, pero que ibas como público. Y eran lugares súper interesantes donde, bueno, yo iba como público, un momento toqué también, y bueno, entonces me pareció muy interesante documentar esa época, no solo porque la época me parecía interesante, sino porque también documento una parte de mi vida, ¿no? Entonces está buenísimo por ambas cosas. Claramente. Es un documental que hoy se está dando en el Gaumont, en el Cine Gaumont en Buenos Aires, y se puede ver por las plataformas de Cinear y por ahí se puede ver el documental. Se va a ver, todavía no. O A sea, ver, todavía no primero es un ciclo de cines. Bien. Sé que va a estar en varias salas del país, pero todavía no me dijeron cuáles. Y después de todo ese proceso, sí se va a ver
en las plataformas. En las plataformas. Es interesante para verlo, hay mucha. Al que le gusta la música van a encontrar con mucha cosa, mucho recital iniciativo de un montón de bandas, y además tocó Sumo, Los Redondos, tocaron un montón, era un lugar de cofradía donde se encontraban esos músicos, me parece, para tocar principalmente. Es interesante lo que yo pude ver y me pareció súper interesante. Desarrollarlo con un documental es genial. No, está buenísimo porque yo tenía ganas de mostrarle a las nuevas generaciones, como la de mi hijo, y mostrarle cómo eran los 80, cómo era la movida porteña en los 80, para que los que la vivimos la recordemos y para los nuevos que la conozcan. Lo que pasa es que lo que era muy complicado es que en esa época no existía el concepto de filmar todo. No, Claro. no estaba esa idea, o sea, hoy es muy difícil de pensarlo, porque vos a donde fuiste ayer a comer, le sacaste foto a la comida, al baño, con los que fuiste, todo. En esa época no, en esa época vos salías y bueno, vivías lo que vivías. Y si alguien sacaba una foto era un fotógrafo, y si alguien filmaba era alguien que tenía una cámara, prensa o hobby de filmar, pero no todo el mundo. Entonces fue muy complejo encontrar material de esa época. ¿Y cómo encontraste ese material? Y fuimos encontrando de a poco porque, bueno, porque fui recurriendo a los fotógrafos, a la revista Pelo, me acordaba de gente que había grabado en video algo, y bueno, se encontraban los cassettes, había que reciclar, había que Hay volver. una vieja grabación, hay una vieja grabación de Los Redondos ahí, o sea, en ese lugar. Claro, hay un cassette que después se hizo Eso casi viral. como un disco en vivo, Claro, exactamente. y era un cassette que circulaba Claro. entre la gente. Sí, exactamente. Y bueno, fui así encontrando de a poquito, o sea, el, el documental nació con una idea de Damián Originario, que es el que él armó un Facebook donde empezó a homenajear al estudio porque conocía a los dueños, y, y yo me sumé al Facebook diciéndole que yo quería hacer un documental de eso. O sea, mi manera de homenajearle era el documental, así que bueno, nos pusimos a laburar con Damián, y fue todo un laburo, fue un lindo laburo. Sí, un laburo de buscar material, y es un laburo difícil también, porque como decís, tampoco hay tanto material fílmico en ese momento y era difícil encontrar todo eso que encontraron. Lo del audio también, o sea, es súper Sí, interesante. Ahí escuché una nota sí, que le sí, hiciste a Richard Coleman, y él contaba lo interesante que fue para él eso también. claro. Y sí, 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 Richard, o sea, para mí el show de Fricción en el Claro, estudio es fricción, claro. algo épico. Y por suerte me acordaba que alguien lo había filmado. Y bueno, lo encontré y encontramos el cassette, tuvo que, que hacerle un trabajo a los VHS, y ahí lo pueden ver y está buenísimo. Qué uso de la memoria, qué uso de la memoria. Bueno, pero eso es memoria emotiva, es memoria que uno guarda y que la pasó muy bien en ese momento, ¿no? O sea, Claro, claro, no, debe ser por ahí. totalmente, Claramente debe ser por totalmente. ahí. De, la carrera de los Pericos hoy, ya, ¿qué más decir? O sea, una carrera que tiene un montón de cosas, y un montón de discos, pero creo que hay un momento de los Pericos donde, cuando los Pericos llegan a tocar por primera vez a Jamaica, creo que es como un momento quizá bisagra de la banda por cómo llegan los Pericos. Más, los Pericos creo que llegan pagándose sus propios pasajes a tocar en ese festival que organizaba Rita Marley, ¿no? Exactamente, sí, 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 o sea, fue como en un momento que dijimos, fue una idea del manager, ¿no? De Pablo Hortal, que era el hermano del Baiano, que dijo, bueno, si el reggae de Jamaica, vamos a Jamaica, al centro, a donde está el festival más importante que hay. Así que se mandó sin saber inglés, nada, habló con Rita Marley, y Rita dijo, bueno, dale, vénganse. Pero bueno, había que garparse todo. Entonces todo, claro. La invitación estaba, así que bueno, nos pusimos a trabajar para pagar los pasajes, el hotel, toda la movida. Y fuimos 2 años, y sí, fue un momento bisagra porque fue ir a mostrar que nosotros desde el sur del continente hacíamos una música que era de una isla que no era nuestra, que Claro. llamábamos reggae. Para ellos era como, no sé, como que venga un grupo de rastas al Festival de Cosquín a tocar folclore. Está bien. Era una rareza.
y ahí ellos nos aceptaron, nos dijeron, y gente muy copada de periodistas y músicos decían que lo que les gustaba era que nosotros no los estábamos imitando, sino haciendo algo nuevo con su música. Y ahí ese fue el quiebre total, donde dijimos, bueno, entonces es que tenemos una personalidad, vamos a explotar más nuestra personalidad que intentar copiarlo. Y entonces estuvo buenísimo. Por eso fue como vos decís, un quiebre en nuestra historia, más allá Sí, de estar tocando en Jamaica, ¿no? exactamente, sí, pero en realidad fue como consolidarse para el lado de que uno estaba haciendo, o sea, llegar al lugar donde tenía que estar, o sea, me parece que Sí, era el sí, sí, lugar en ese momento. como el reconocimiento de los creadores de la movida que nos dijeron sí, para adelante, y todo el Claro. tiempo decían, es el reggae de las Pampas, el reggae de las Pampas, que de ahí salió el nombre Pampas Reggae. A Rey. Eh, ¿Ustedes se creen formadores de todo el resto del reggae? O sea, para mí, en realidad, Los Pericos fue la banda que formó una movida, en realidad, desde todo lo que vino después. O sea, ¿se ponen en ese lugar alguna vez o no? No, lo dejan pasar. O sea, con el tiempo ya decís, bueno, ya está, no pasa Sí, nada. no, yo creo que fuimos parte de esa movida, que no éramos los únicos, que fuimos parte de toda una movida de pibes que nos gustaba el reggae, también estaba la Zimbabue en esa A época, Zimbabue, sí. los Cadillacs que estaban haciendo cosas de reggae y de ska. Este, yo creo que fue como fuimos parte de una movida impulsora de toda la movida. Después puede ser que muchos grupos después se hayan encontrado el reggae porque todos los que Marcar. estábamos ahí lo trajimos, pero no creo que fuimos los únicos, creo que éramos parte de una movida de varios. Este programa se llama El Centinela del Rock, habla un poco de lo que le fue gustando a cada artista, más o menos. Y yo sé que en tu base, y ahí arriba veo un póster de Metallica, hay como un poco de heavy metal, hay un Deep Purple, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco Sí. de curtir esa movida, ¿no? Sí, 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 la verdad que me gusta mucho la música en general, Claro. pero sí, vengo del rock y el rock, el heavy, son cosas que siempre me gustaron y que me siguen gustando. Hoy en día sigo escuchando todo eso y lo meto en lo que hago. Hay mucho de todo eso en el reggae que yo toco. Exactamente. Yo tuve con ustedes una vez en un cumpleaños de la ciudad de La Plata, ustedes terminan el recital y cierran con una pequeña versión de parte de ustedes de Back in Black, sonando como banda, y fue impresionante. Fue levantar a una Plaza Moreno entera con una parte de Back in Black y ahí estaban los pericos. Fue Sí, muy sí, sí. divertido, pero se notaba que estaban jugando con eso y estaba genial. Lo habrían escuchado y que tocarlo. Ah, sí, 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 hacemos eso, nos copa. Bueno, con Juanchi hemos tocado Pericos, hemos hecho cosas de heavy metal. Entonces, todo eso está dentro nuestro y a veces sale así a la luz, como cuando hacíamos eso. Pero es muy divertido para ustedes, porque juegan un poco como músico y cambian un poco el momento, la situación que está pasando. Es interesante. Pero bueno, eso lo pueden hacer una banda con eso. Ahora el disco, ¿cómo va el proceso del disco? ¿Van a salir la gira? O sea, porque como estuvieron ahí, la gira seguramente debe ser muy amplia. Sí, 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 ahora sale, bueno, el disco salió en esta semana, hoy salió un pequeño documental de cómo hicimos el disco ahí en YouTube. Este, salieron unos videos y ya la semana que viene nos vamos de gira, nos vamos para Estados Unidos, México, España, Colombia, Chile, Costa Rica. Nos vamos un par de meses a mostrar el disco. A mostrar el disco dando vuelta por Latinoamérica, que los pericos les va muy, pero muy bien en Latinoamérica. Ariel, te quiero agradecer por este ratito. Te quiero hacer una última pregunta simple. El disco cierra con un tema de Soda Stereo que se llama Trátame Suavemente. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué eligieron ese tema? Bueno, elegimos ese tema, primero te hago un paréntesis, Sí. no es de Soda Stereo, Tenés es de razón. Melero, es del Melero y de los encargados, pero sí, para todos el tema de Soda Stereo, para nosotros también decimos el tema de Soda, pero bueno. Y porque ese es un tema que nos gusta muchísimo, que lo escuchamos, vimos nacer a Soda Stereo,
en estos lugares que justamente habla el documental y todo, y siempre fue un tema que todos concordábamos con que nos gustaba muchísimo. Y hicimos varios temas de Soda en nuestra vida, pero bueno, ese lo hicimos y sonaba re lindo, y estaba buenísimo, y cuando surgió la idea de estar con Carlos Vives, que lo conocemos hace mucho, él escuchó los temas y dijo, me gusta ese tema de Soda, y bueno, le dimos con ese, y quedó buenísimo, la verdad que estamos re contentos como quedó. El disco quedó muy lindo, así que nada, búsquenlo en las redes. Y otra cosa, ustedes fueron del formato que arrancaron con vinilo, cassette, CD y ahora plataforma. ¿Qué tal? Sí, nos faltó Magazine, ese no lo Magazine, vimos. faltó Magazine, pero ojo, estaban ahí, pero hubo de todo, o sea, en ese sentido. ¿Qué tal? Sí, 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 tuvimos que vivir todos los cambios. Bueno, los formatos van cambiando, pero la música está ahí, se sigue escuchando. Mejor o peor, qué sé yo, podemos discutirlo, pero está la música ahí. Bueno, Ariel, te quiero agradecer por este ratito. Cuando quieras venir a Tandil, estás invitado de lo que sea, que venga la banda o cuando la gira quizá ande dando vueltas. Hace rato que no vienen por acá, así que seguramente va a ser un placer recibirlos como siempre. Te quiero agradecer por No, esta. sí, buenísimo. Bueno, gracias, gracias por llamar. Tandil hemos tocado, pero yo además tengo mi historia con Tandil. Mis primos y mis tíos viven ahí, así que yo he pasado mucho tiempo de mi infancia en Tandil. En la sierra jugando con mis primos. Y, y bueno, así que yo viví mucho en Tandil, tengo un amor especial por Tandil, así que está buenísimo que hayas llamado. Bueno, genial, genial. Gracias por este ratito y nada, estemos escuchando este disco. Vamos a cerrar obviamente con Trata de Suavemente. Te quiero agradecer por estos minutos y nada, un placer y buena vida. Dale, muchas gracias, un abrazo grande y saludos para todos. Gracias, Ariel.